Mi hermana se casó con el príncipe heredero, y yo me casé con el general Qin Xiao, el terco de la capital que en aquel entonces solo tenía ojos para él. 10 años después, el príncipe heredero se convirtió en emperador, pero solo mimaba a su luz blanca, dejando a mi hermana a un lado, e incluso circulaban rumores de que iba a deponerla como emperatriz. El general Qin Xiao, después de casarse, cambió completamente su terquedad anterior, no solo se convirtió en el gran general de la frontera norte, sino que también inventó el vidrio, revitalizando el comercio fronterizo, y yo me convertí en la diosa en la boca del pueblo. Cuando nos volvimos a ver, el general Qin Xiao lideraba un gran ejército hacia la capital para forzar el palacio y usurpar el trono, para convertirse en emperador él mismo. El día que el ejército tomó la ciudad imperial, en el profundo palacio vi a mi hermana delgada y demacrada. Él quería proclamarse emperador y a su lado solo estabas tú. Él claramente dijo que solo se casaría conmigo, porque al final todas las cosas buenas cayeron sobre ti. Él prendió fuego al palacio y murió conmigo. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en el momento en que nos comprometimos. Madre, quiero casarme con el general Qin Xiao, no quiero entrar al palacio. Cuando escuché a mi hermana se encondió mimando a la madre Sen, supe que ella también había renacido. En ese momento la corte había emitido un edicto imperial nombrando específicamente a la hija de la familia Sen para entrar al palacio como concubina del príncipe heredero. La familia Sen era una familia de funcionarios literatos de linaje puro. El abuelo y el padre habían ocupado el puesto de maestro imperial. No solo la familia era limpia, sino que las personas de la familia Sen también tenían un rostro de Loutou. Lamentablemente en esta generación el padre solo tenía 2 hijas, Yo y Sen Konyue. El maestro Qin Tian había calculado que la familia Sen tenía una hija con aspecto de fénix que podía proteger a la familia Sen durante 100 años sin declive. La madre Sen siempre pensó que ese fénix era Sen Konyue. Cuando dio a luz a Konyue fue especialmente fácil. Cuando me dio a luz a mí, en cambio, sufrió mucho y casi pierde la vida. Sen Konyue era habladora y sabía complacer a los padres. Desde pequeña tenía fama de talentosa. Después de renacer se convirtió en la perla de la capital. Muchos hombres en la capital la admiraban. El general Qin Xiao era el más llamativo y el más loco de todos. Él frecuentaba los battles pero decía una y otra vez que solo se casaría con Konyue. El general Qin Xiao era el terco famoso de la capital. El mes pasado todavía lo sacaron del battle junto al lago por los guardias. ¿Cómo podía un hombre así merecer a mi hija? El general Qin Xiao es joven. Después de casarse se arreglará. Además, entrar al palacio significa competir con un grupo de mujeres. ¿Dónde vivirá cómoda mi hija? Sen Konyue sacudió la mano de la madre y se acercó a su oído en secreto. El viejo Qin, él definitivamente tendrá un gran futuro. Madre, créeme. La madre miró y calculó con los dedos en las cuentas de oración budista. Su rostro no mostraba expresión. La madre estaba sopesando. Pensaba que su hija más querida, Konyue, no quería que yo le quitara el puesto. Sen Chengxin, ¿quieres entrar al palacio? De repente me llamaron. Bajé la cabeza, tímida y obediente, diciendo yo no me atrevo a entrar al palacio. El edicto nombraba específicamente a la hermana. La madre quedó muy satisfecha conmigo. Sen Konyue también quedó satisfecha. En ese momento el maestro Qin Tian calculó que había un aspecto de fénix, pero no dijo cuál de las hijas. Parece que la hermana menor va a saltar y convertirse en fénix. Pero él no sabía que el general Qin Xiao en realidad ya había cambiado de corazón. Ya no era aquel terco inútil. Ese Qin Lang que solo tenía ojos para Konyue ya se había ahogado en el río. El Qin Lang actual tenía un corazón diferente, frío, despiadado y dispuesto a todo por poder y dinero. Se casó conmigo solo para usarme como florero o en la mansión y abrir camino para su gran causa. Incluso me ofreció a nobles del país Tigu a cambio de poder. Pero Sen Konyue nunca pensó por qué él había cambiado tanto. Apurada quería casarse. Esta buena fortuna se la dejó a él. La madre no aceptó inmediatamente a Sen Konyue. Era obvio, una se casaba con el príncipe heredero en el palacio, la otra se casaba con el terco famoso de la capital, que ni siquiera tenía título. ¿Quién sabe qué tipo de situación sería después de casarse? Pero Sen Konyue estaba decidida. Primero dijo que un inmortal le había dado un sueño a la familia indicando que la abuela tendría una enfermedad de chi y que había que llamar al médico imperial a casa. Efectivamente, esa noche la abuela tuvo fiebre alta. Dijo que en el suroeste habría un desastre y que el padre debía prepararse para mitigarlo. Al principio el padre dudaba. El maestro Qin Tian no lo había calculado. 3 días después, efectivamente hubo un terremoto en el suroeste. El padre dudó y preparó. El emperador quedó aún más satisfecho con la familia Sen. Después de varios asuntos, los padres creyeron completamente que él realmente tenía un inmortal guiándolo. Contentos, prepararon casarlo con Qin Lang. Al mismo tiempo enviaron a las mamás del palacio a instruirme en etiqueta para prepararme para casarme en el palacio. Hermana menor, tienes que aprender bien. El profundo palacio no es tan fácil de vivir. Con tu pequeño cuerpo, ten cuidado de que no te coman hasta no dejar ni los Kyusous. Mis ojos se pusieron rojos, con una apariencia débil e indefensa. Hermana, tengo miedo. Sen Konyue estaba de muy buen humor y me regaló una jorcuila de oro. Ya que te sacrificas por mí, disfruta unos días cómodos. Cuando se fue, no pude evitar sonreír. Compasión por mí. Voy a ser emperatriz. O compasión porque mis buenos días no durarán muchos años. Si las invenciones ingeniosas de Qin Lang ya no le pertenecen, podrá seguir tan tranquilo. Mi hermana Sen Konyue y yo nos casamos el mismo día. Aunque los padres le dieron 30 carros llenos de dote, todavía estaba muy lejos de la ceremonia real. Sen Konyue tenía la cara un poco torcida, pero al ver que Qin Lang venía personalmente a recogerla, se puso contenta. La ceremonia de la familia imperial era mucho más grandiosa. La hermana menor, esta riqueza rota te la dejo para que la disfrutes. Asentí como siempre, débil y sumisa. Él se alegró. Yo también me alegré. El camino al palacio no era tan fácil. Después de varias horas de ajetreo, finalmente me senté en el lecho nupcial. En mi corazón había una emoción indescriptible. Los sirvientes estaban dentro y fuera de la habitación, más de 10. Hasta la cama y las mantas eran de la realeza. La verdadera riqueza imperial. Cuando el príncipe heredero levantó mi velo, yo estaba fantaseando con mi vida de riqueza en esta vida. Al mirar directamente la cara del hombre, mis mejillas sonrojaron ligeramente. El príncipe heredero tenía una voz firme y ligeramente ronca que sonó en mi oído. Se acercó a mi oreja. Eres Chengxin. Sabes que la que pedí fue a Konyue. Él no quería casarse, por eso yo me casé. No esperaba que fuera tan directo. Se quedó atónito y un poco enfadado, con una risa. Eres bastante directa. ¿No tienes miedo de que la mansión del príncipe heredero sea una cueva de dragones y un antro de tigres? No me apresuré a decir, el príncipe heredero necesita a alguien que pueda manejar la mansión del príncipe heredero, gestionar el harén posterior y cumplir
cumplir con los deberes de concubina del príncipe heredero. Quien sea es muy importante. En cuanto a gobernar la casa, los libros de cuentas, las reglas y la etiqueta, no soy peor que Conjue. Eres una persona inteligente. Al verlo ceder, respiré aliviada. Parece que las cosas que sabía de la vida anterior no estaban equivocadas. Conjue estaba insatisfecha precisamente porque él era astuto y artificioso. Un emperador no tiene tiempo para enredarse en amor todos los días. La noche de bodas no fue para competir con ella. Solo quería ser una buena concubina del príncipe heredero. Se puede decir que lo hacía con maestría. Al volver del palacio, Hyliangdi vino a verme y me ofreció té. Hyliangdi era la luz blanca que el príncipe heredero mimaba en la vida anterior. Crecieron juntos desde pequeños. Después se convirtió en concubina. En la boca de Conjue ella era una zorra que solo sabía complacer. Ella la despreciaba, pero aún así competía con ella y casi se arruina. A mí me daba igual. Mientras no se metiera en mi camino, no era problema. El príncipe heredero le dio dinero completo. Solo tenía una mascota favorita. ¿Qué problema hay? En la vida anterior Conjue lo hizo así y ni siquiera llegó a deponerla. El príncipe heredero Jinxi solo era un socio de negocios. Mientras en la corte anterior no me molestara, podía amar a quien quisiera. Ni siquiera necesitaba darle hijos. Qué vida tan cómoda. Cuanto más lo pensaba, más satisfecha estaba. Le regalé un adorno a Hyliangdi y no la molesté. Solo le dije que volviera a descansar bien. Yo tomé los libros de cuentas de la mansión del príncipe heredero y lo revisé con cuidado. El flujo de dinero era alto, pero los gastos diarios también eran grandes. No había mucho ahorro. Llamé a la administradora y revisé las cuentas una por una. Poco a poco puse los asuntos de la mansión del príncipe heredero en orden. Incluso los documentos que el príncipe heredero tenía que procesar los organicé en un libro y los puse en el estudio para que lo revisara todos los días. A veces también podía discutir algunos asuntos serios con él. Aunque no había leído los 4 libros y los 5 clásicos, había recibido las ideas avanzadas que Qinlan creía tener. A menudo podía hacer que el príncipe heredero Jinxi me elogiara. Poco a poco, Jinxi y yo formamos una relación sutil de cooperación. Cuando llegó el día de volver a la casa de la familia, pensé que tendría que volver sola. Estaba ordenando los regalos cuando el carruaje no había llegado. No esperaba que Jinxi estuviera de pie en la mansión del príncipe heredero. En la vida anterior fue Conjue quien volvió sola a la casa. Supongo que era para darle cara. Ella también me dio cara. Al volver a la mansión Conjue ya estaba mimando a la madre. Su carita estaba roja. Madre, Qinlan me trata muy bien. En el patio trasero solo estoy yo. El primer día el tío me prometió que no tomaría concubinas. Bien. La familia Qin entiende un poco las reglas. Si no te trata bien, dímelo. La madre naturalmente te defenderá. Yo estaba de pie a un lado como una extraña, pero ya me había acostumbrado. Desde pequeña ese amor maternal solo pertenecía a Conjue. Antes, cuando descubrí las cosas turbias de Qinlan, también le pedí ayuda a la madre. ¿Qué me dijo entonces? Xin, ya eres grande y deberías entender. Los dos susurraron un rato hasta que llegó el mensaje de que los generales Qin y el pequeño general Qin estaban esperando en la sala de la entera. ¿Cómo vino? Para darte cara a ti, Conjue. ¿Qué pasa? Nada. Conjue besó su corazón y miró mi mirada como un ladrón. ¡Qué risa! Él hizo la elección que creía correcta y aún se enfadaba por el trato diferente del príncipe heredero Jinxi. En la sala de la entera la comida no fue tranquila. Mientras Conjue comía, me miraba a escondidas. Ni siquiera la ternura y consideración que Qinlan mostraba podían calmarlo. Jinxi y yo comimos de forma correcta. Solo que en la mesa había camarones grandes. Desde pequeña soy alérgica a los camarones grandes. Aunque no los comiera, solo olerlos me molestaba un poco. Pero Jinxi frunció la nariz. El príncipe heredero se dio cuenta. Ordenó que retiraran los camarones grandes. Con un ruido, Conjue tiró su cuenco al suelo y se rompió en pedazos. Su mano también se cortó. Qinlan inmediatamente la protegió a su lado, le sujetó la mano herida y preguntó con urgencia: Conjue, ¿estás bien? ¿Cómo fuiste tan descuidada? Los sirvientes también se volvieron un caos, recogiendo los fragmentos y restos en el suelo. El rostro de Conjue se llenó de lágrimas. Fui yo la descuidada. Qinlan la protegió a su lado, le sujetó la mano herida y ordenó con urgencia que la llevaran inmediatamente. La madre, al ver la actuación de Qinlan, también quedó satisfecha y asintió. Realmente la tiene en la boca por miedo a que se derrita. Conjue también me miró con provocación, como diciendo que el príncipe heredero me acompaña a volver a la casa. ¿Cómo es que tú no consigues un amor así? A mí me parecía infantil. Qinlan siempre hacía el papel de pareja amorosa delante de la gente solo para después ofrecer a su esposa a otros a cambio de mayores recompensas. Mi hermana Conjue, que leía mucho pero no pensaba mucho, usaba estos trucos de competir por favor en el harén posterior. En el palacio posterior eso consumía cara y no tenía nada. Después de terminar esta comida sin palabras, Jinxi se excusó diciendo que había asuntos en el palacio y me llevó de vuelta en el palanquín suave. Tomé el libro de cuentas que tenía al lado para seguir revisándolo, pero Jinxi me lo quitó de delante de los ojos. Como ya eres la princesa heredera, si hay gente que no te gusta, simplemente no te relaciones con ella. Vosotras dos hermanas sois realmente interesantes. Tu hermana parece estar haciendo de concubina y tú pareces más la señora de la casa principal. Xin, cuando vas a competir un poco por el favor, me quedé perpleja. Los métodos de Conjue realmente parecían los de una concubina. Solo las concubinas necesitan competir por el amor del señor. Los días en la residencia del príncipe heredero eran extremadamente ocupados. Además de gestionar la casa, también tenía que desarrollar algunas fuerzas propias. Jinxi estaba igual de ocupado, era un hombre diligente que amaba al pueblo. Si no hubiera sido por las invenciones de Qinlan en la vida anterior, que generaron grandes licueisas, nunca habría podido derrocarlo y convertirse en un señor feudal que atacara la capital. Pero lo que no esperaba era que en esta vida Qinlan se destacara aún más rápido. Quizá porque Conjue, la perla de la capital, encajaba mejor en el papel de diosa que yo, que era prácticamente invisible. En el banquete de palacio de mediados de otoño, además de la residencia del príncipe heredero y el palacio posterior, también asistieron las familias de los ministros importantes. El emperador levantó su copa, dijo las palabras de felicitación y mencionó especialmente a Qinlan. Antes el joven general Qin solo salía de badels y casas de placer, ahora que se ha casado ha cambiado completamente de carácter. Incluso le pidió un puesto al emperador y lo ha desempeñado de manera impecable. No es así. Miré a la muchacha de la familia Conjue, cada una tenía sus habilidades. El vino que bebíamos hoy lo había ofrecido ella. Los grandes ministros lo probaban y discutían, fascinados, sin dejar de elogiarlo. El sabor es rico y aromático, el aroma del vino se esparce por todas partes. ¡Qué buen vino! No esperaba que la esposa del joven general Qin fuera tan talentosa elaborando vino. La concubina Su se cubrió la boca y rió con coquetería. De inmediato ordenó que le regalaran a Conjue un juego de tocado del nivel de las concubinas del palacio. La concubina Su era la tía de Qinlan y había dado a luz a 3 príncipes gracias a su vientre. Siempre había estado enfrentada a la emperatriz. Si no fuera porque el príncipe heredero era dirigente, no se sabe en qué situación estaría. La hermana es tan talentosa. No sé si la princesa heredera tiene
tiene algún talento para mostrarnos. Antes de que terminara de hablar, me levanté e hice una gran reverencia. Concubina Su, la princesa heredera en casa solo se dedica a gestionar la residencia del príncipe heredero con todas sus fuerzas para asistir al príncipe heredero. Realmente no tengo tiempo para dedicarme a esas cosas. Bien, bien, bien. La princesa heredera da un buen ejemplo. La emperatriz murmuró varias veces y dijo, yo también me emocioné al ver el vino rojo. Las mujeres de la familia Sen son todas buenas, pero inventar este vino rojo no es algo que haga una mujer común. El emperador habló y la emperatriz no continuó, como si diera el tema por cerrado. Los grandes ministros empezaron a elogiar el vino rojo. Cuando el banquet terminó, aún escuché a algunas damas susurrando que antes habían oído que Sen Konyo tenía destino de diosa y que originalmente iba a ser la princesa heredera. Sí, parecía que realmente tenía un destino afortunado. Shinlang antes era un gran sinvergüenza, pero ahora, antes del amanecer, ya se le podía ver en la Guardia Dorada. Parecía que había cambiado por completo. ¿Crees que el príncipe heredero en su momento también quería casarse con Sen Konyo? Ay, qué pena decirlo. Negué con la cabeza y sonreí, sin prestar atención. Pero Jin-Chi frunció el ceño. Estas mujeres son chismosas por naturaleza. No pienses demasiado en eso. Tú solo haz bien tu papel de princesa heredera. Entonces el príncipe heredero también debe hacer bien su trabajo. El yerno se esforzará. La luz de la luna se inclinaba sobre la baja muralla del palacio y Jin-Chi y yo caminábamos hombro con hombro, dando una sensación de años tranquilos y buenos. Después del banquet de palacio de mediados de otoño, Sen Konyo se volvió aún más llamativa. Empezó a recitar Xioi de allí Tiou Yu. Abrió un bar que solo vendía ese vino tinto y 10.000 personas llenaban las calles para probar el sabor del vino elogiado por el emperador. Todo eso se lo había enseñado Chinlang, pero a Sen Konyo le encantaba esa sensación de ser el centro de atención. Incluso ya había gente en el pueblo que transmitía que Sen Konyo era la diosa enviada por el cielo. Chinlang también comenzó a entrar frecuentemente en la corte. En el palacio yo los veía de lejos varias veces. Por un tiempo, la pareja era la envidia de la capital. Pero hermana, realmente todo esto saldrá como tú quieres. En el banquet de la princesa mayor, que era para elegir esposa para su hijo Chen Xian, alguien bromeó para que Sen Konyo recitara un poema. La princesa mayor también estaba interesada. Sen Konyo se levantó lentamente, sostuvo una taza de té y recitó: ¿No ves el agua del río amarillo que viene del cielo? El rostro del hijo de la princesa mayor, Chen Xian, cambió de color. Acababa de regresar de Suzhou y Hangzhou, donde todo el mundo cantaba Yang Hindyu, que claramente era obra de un viejo erudito. ¿Cómo se había convertido ahora en de Sen Konyo? Cuando terminó las últimas dos líneas, en la vida hay que disfrutar al máximo, no mirar la luna vacía con la copa en la mano. Chen Xian quedó completamente choqueado. No sabía si era porque llevaba mucho tiempo sin volver a la capital o si el plagio se había vuelto tan descarado. El poema ganó los aplausos de toda la sala. La señora Chin, este poema realmente salió de tu mano. Pero en Suzhou y Hangzhou todo el mundo lo sabe. Todo el salón quedó en shock. Todos empezaron a susurrar. Ya dije que la señora Chin en su época de soltera no podía hacer estas cosas. ¿Será que lo copió? Si no fuera por el hijo de la princesa mayor, aún estaríamos engañados. El rostro de Chin Lang se puso extraño. ¿Acaso en este mundo había otro Bai Ayerou? Su cerebro giró rápidamente. Esta palabra la recibió la señora en un sueño. No esperaba que en este mundo hubiera alguien más con esta oportunidad. Chen Xian parecía no aceptar la explicación, pero Chin Lang inmediatamente fingió que Sen Konyo no se sentía bien y se marcharon del banquet. La mirada de Sen Konyo hacia Chin Lang estaba tan oscura que podía gotear agua. Yo, en cambio, estaba feliz. El poema insuperable que había recibido en sueños ya se había difundido por Suzhou y Hangzhou, incluso se había compilado en 300 poemas y hasta los niños pequeños en la calle lo sabían. Y todo eso era obra mía. Chin Lang, todavía puedes crear una diosa. Vámonos ya. Chin Lang no tenía ganas de discutir con Sen Konyo ni quería que la gente siguiera riéndose. Sen Konyo mordió con fuerza, no entendía por qué su marido, siempre gentil y considerado, de repente se había vuelto así. De mala gana lo siguió. Aunque casi causó un gran escándalo en el círculo de damas nobles, hizo que Sen Konyo se mantuviera baja por un tiempo. Pero mientras se alejara de la capital, volvería a ser la señora Chin, la diosa. Los días pasaron tranquilos. Finalmente logré aclarar todas las cuentas de la residencia del príncipe heredero. Jin-Chi a veces venía a la oficina a trabajar y así cada uno hacía sus cosas. Chen-Xin, ¿cómo estás tan tensa? Trabajas día y noche más diligente que este príncipe heredero. Solo sonreí. Cada vez que cerraba los ojos veía las cosas de la vida anterior, siendo quemada y siendo mantenida como un objeto en el patio trasero de Chinlang. Incluso después de renacer, era difícil borrar esa marca. Especialmente sabiendo que un día llevaría tropas a forzar el palacio, no me atreví a relajarme. Hoy el emperador padre me hizo leer un ensayo. En cuanto vi la caligrafía supe que era de la mano de Chinlang. Letras torcidas, pero los puntos de vista eran novedosos. El joven general Chin, el joven general Lin es muy talentoso. Las cosas que ha hecho para el emperador padre también son bastante buenas. Pero el emperador padre quería darle una posición de acompañante imperial y él pidió ir a guardar la frontera. Si no iba a la frontera, ¿cómo iba a hacer sus invenciones? En la capital, incluso un pequeño cañón atraería la atención de la guardia. En la vida anterior Chinlang había construido una base de prueba de pólvora en la frontera, pero al final no tuvo gran efecto. Fue entonces cuando obtuvo el decreto imperial, se fue voluntariamente a la frontera. Pocos días después se llevó a la familia y salió de la capital en silencio. Pero lo que no esperaba era que este año no se fueran tan fácilmente. La familia se enarmó un gran alboroto. Este será un lugar amargo y frío. ¿Cuántas personas han ido y no han regresado? Mi Konyo, cuando ha sufrido tal amargura. Si te vas con él, te consideraré como si no tuvieras esta hija. Konyo ya se casó, no la dejaré sufrir. Ya que se casó con nuestra familia, debe seguir al gallo si se casa con un gallo, seguir al perro si se casa con un perro. ¿Cómo puede haber razón para que la pareja viva separada? Si Sen Konyo no lo seguía a la frontera, ¿cómo iba a maximizar el valor de esta belleza criada con esmero? Sen Konyo no se atrevía a decirlo abiertamente. Chinlang iba a la frontera a cuartelar tropas y el asunto solo podía ser persuadido por ambos lados. Sen Konyo no tenía buen temperamento, llegó a la madre de Chinlang, la señora Chindai. En el equipaje para la frontera añadió varias veleisas como flores. Sen Konyo colapsó completamente y tuvo una gran pelea con Chinlang. Claramente dijiste que el patio trasero solo me tenía a mí. Ahora, ¿qué pasa con estas veleisas? Tu madre teme que si no voy no haya nadie que te cuide. Sen Konyo, puedes entender las cosas. Estas veleisas no las necesito, pero tú tampoco interfieras en nuestros gustos en el futuro. Chinlang, ya no me amas.
Al final Senconyue cedió. En una noche oscura y ventosa siguió a Qinlang y se fueron en secreto de la capital, sin dejar ni una carta, como si cortaran todos los Leisas con todo. Después de que se fueron, mis días se volvieron aún más tranquilos. Incluso porque Senconyue se fue sin avisar, hirió profundamente a los padres. A veces me pedían que volviera a la mansión familiar a comer. Habían perdido a una hija y finalmente recordaron que tenían otra. Pasaron 5 años. Ya rara vez recordaba las cosas de la vida anterior. Jingxi era un marido ejemplar, excepto por tener una concubina favorita. En todo lo demás no había errores. Yo nunca la hacía pasar dificultades a esa concubina. La comida y la ropa no le faltaban y en las festividades recibía dividendos de las industrias de la princesa heredera. Tenía dinero de Xiliang. Los días eran cómodos. Nunca había sido humillada y a menudo me enviaba bordados. En las conversaciones insinuaba que quería seguirme a mí, la jeifa. Mira, estas mujeres del patio trasero no necesariamente tienen que convertirse en enemigas. Mientras todo iba en buena dirección, un día una sirvienta me informó mientras me peinaba: princesa heredera, los enviados del país Cigu vienen a la corte. Esta noche habrá un banquete en el palacio. El país Cigu era aquel al que Qinlang me había entregado en la vida anterior. Aún recordaba aquel absurdo. Los guardias del palacio con ropa de gasa fina me llevaron al salón y el emperador de Cigu y sus ministros me miraban como a un animal. La profanación de la diosa los excitaba. Esas pesadillas parecían haber sido rasgadas por una abertura y surgían una tras otra. Princesa heredera, ¿qué te pasa? ¿No te sientes bien? Estoy bien. Continúa peinándome. Me estabilicé. Algunas cosas había que enfrentarlas. Ahora era la princesa heredera, ya no la diosa pobre de la frontera. No había nada que temer. El pueblo vivía en paz. El ejército era fuerte. El país Cigu venía solo como pequeño país. Vinieron una docena de enviados, incluso su príncipe. Trajeron regalos para pedir estabilidad en la frontera, productos especiales, oro y varias veleisas exóticas de ojos azules, piel blanca, con grandes áreas de piel al descubierto. Saludaban con entusiasmo. Los ojos del emperador se entrecerraron de placer. Ya no se dedicaba a los asuntos de estado. La mayoría de la política la dejaba al príncipe heredero y solo se dedicaba a su propio placer. Estas son las princesas de nuestro Cigu. Las traemos como regalo para el emperador y el príncipe heredero. Los enviados de Cigu son tan sinceros. Si quieren algo, solo díganlo. Los enviados presentaron la carta de solicitud y brindaron con los ministros. En el momento de mayor emoción por el vino, uno de ellos miró mi rostro y dijo en voz alta: en la frontera había la hermana de la princesa heredera. Realmente las hermanas son veleisas. Embajador, discutir a la princesa heredera en nuestra corte merece la pena de muerte. Ay, mira mi falta de reglas. Príncipe heredero, sin relación. En mi corazón me reí fríamente. Probablemente ya habían comenzado a codiciar a Senconyue. Esa pequeña ola fue cubierta por la danza. En el banquete no tenía apetito en absoluto. Efectivamente, en esta vida Qinlang seguía el viejo camino del anterior. Sin mí, Senconyue era aún más manipulada por él. Esos viejos no sé desde hacía cuánto tiempo la habían estado codiciando. Al salir del palacio, en el carruaje de Jingxi y Mio nos obligaron a llevar a una belleza de ojos azules. Le puse los ojos en blanco y él se encogió de hombros como diciendo: yerno, no hay forma. Al volver a la residencia, Xiliang vino a recibirnos. Princesa heredera, ¿por qué has vuelto tan tarde? Esta concubina ha preparado sopa dulce. No es necesario. Negué con la cabeza y caminé tranquilamente hacia el patio trasero. Jingxi quería decir algo pero se tragó las palabras. Su mirada triste pasó por mí y vio la belleza de ojos azules detrás. Ver esa belleza de ojos azules detrás. El príncipe heredero todavía piensa que no estamos lo suficientemente ocupadas como princesa heredera y aún mete gente en el patio trasero. No es de extrañar que la princesa heredera no te haga caso. Dicho eso, también se dirigió al patio trasero, dejando solo al príncipe heredero y a los guardias en la sala principal. Esa noche, mientras dormía medio dormida, mi mente aún estaba con aquellos enviados de Cigu. La cabeza me ardía de sudor frío. En medio del aturdimiento sentí unos brazos que me rodeaban por detrás. Chengxin, Chengxin. Abrí los ojos lentamente. No sé en qué momento Jingxi ya había subido a la cama y me abrazaba completamente. Hoy realmente fuiste muy obediente. Antes no te veía ponerte celosa. En absoluto no es por esa belleza, ¿verdad? ¿De qué tienes miedo? Delante de Jingxi era como si fuera transparente. Él era meticuloso. Seguramente ya había descubierto algo. Abrí la boca pero no pude decir nada. Había renacido una vida y aún pensaba que no me creería ni compartiría conmigo. No temas. Antiguamente había el destino celestial protegiendo el cuerpo. Seguramente te protegerá para que estés a salvo y próspera. En mi corazón me reí en secreto. Destino celestial. En la vida anterior no habría sido forzado al palacio. Lamentablemente en la vida anterior Senconyue quemó el palacio con fuego y no sé cuál fue el final de Jingxi, pero probablemente no fue bueno. Al final dormí bien. Y él, lejos en la frontera, aunque alejado de la capital, las noticias se volvieron cerradas. No sabía si Qinlang podría soportar la ira de los enviados de Cigu. En pocos días los enviados regresaron a la frontera. Cuando se fueron, además de unas pocas veleisas, no dejaron nada. Al segundo año de que se fueran los enviados, Senconyue y Qinlang regresaron a la capital. Comparado con la vida anterior, donde trajeron miles de tropas y caballos con gran pompa, esta vez solo trajeron unos pocos sirvientes. No habían podido subirse al tren de Cigu. El emperador de Cigu incluso tuvo un conflicto con él por el asunto del tributo. La pólvora no se había desarrollado con éxito, la frontera no se había vuelto próspera por él y reclutar soldados no tuvo respuesta. Solo pudieron volver arrastrándose a la capital. La última vez que vi a Senconyue fue hace 7 años. La familia Qin tuvo luchas internas, el sobrino se convirtió en el jefe de familia, ya no había mansión del joven general Qin, solo una pequeña casa, 7 años sin una sola carta. La familia Sen tampoco les ayudó. Yo trataba de evitar encontrarme con ellos, no sabía si mi hermana en esta vida también lo había pasado mal y si se volvería loca. Pero el cielo no cumple los deseos de las personas. Cuando fui a quemar incienso para orar por bendiciones, me encontré con Senconyue. Ya había perdido la sensación despreocupada de la joven de antes. De la mano llevaba a un niño pequeño y detrás solo había una sirvienta con cosas para quemar incienso. Shenxin, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Estás muy satisfecha. Me quedé atónita mirándola. Definitivamente no podía dejarle saber que yo también había renacido, de lo contrario no sé qué lacuras haría. Hermana, fuiste tú quien no quiso casarse con el príncipe heredero, por eso me casé yo. La mirada de Senconyue era oscura e incierta, parecía querer encontrar mi punto débil, pero yo la miré con franqueza.
La vida en la frontera parecía haber suavizado sus bordes. Ya no tenía la agudeza de antes, su cintura se había ablandado. Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Padre y madre ya no me hacen caso. Hermana, ahora eres la princesa heredera, puedes pedirle al príncipe heredero que ayude a Qinlang. Solo haz que se convierta en el gran general del norte. La hermana nunca te ha pedido nada, solo esta cosa. Mirando a Shen Kongyue, la vida en la frontera le había hecho algunos cambios. Al menos ya no era dura como una piedra, había aprendido a ablandarse. Se podía imaginar lo que Qinlang le había hecho. Su ropa exterior no podía cubrir los puntos rojos en su cuerpo. Aún pensaba en Qinlang. El niño que llevaba de la mano saltaba y brincaba sin importar lo que hacía su madre. Solo tiraba de su mano. El que llevas de la mano no es el hijo de vosotros, ¿verdad? Miré al niño pequeño. En el fondo de sus ojos había un rastro de dolor. El cuerpo de Shen Kongyue tembló ligeramente. Tú lo sabes todo. Entonces, ¿por qué no viniste a salvarme? ¿Por qué? Su emoción colapsó. Se sentó en el suelo y lloró a gritos. Nadie vino a salvarme. Diosa, no es más que un juguete para que la gente juegue. Dicen diosa, pero solo es para que esos hombres gordos y grandes del país Tigu se exciten más. Qinlang es un pervertido. No le importa entregar a su esposa a la cama de otros. Incluso este bastardo no puedo estrangularlo. Me amenazó que si hoy no te suplicaba con éxito, me enviaría a esa gente. Murmuraba sola, cada vez más enojada. Shen Kongyue ya no lo toleraba como antes. Personalmente le dio el vino envenenado con la boca. Este es vino envenenado. Qinlang, vas a morir pronto, todavía sueñas con ser emperador. Eres un bastardo asqueroso. Te lo mereces. En esta vida vives tan miserablemente. Cuando mueras, meteré tu cadáver en el pozo de mierda. Bruja venenosa, ¿qué has hecho? Un tipo que vende a su esposa por gloria, ¿qué gran logro puede tener? Culpa mía por estar ciega y elegir a un tipo como tú. Ni siquiera la princesa heredera quiso ser. Dame el antídoto. Realmente puedo ser emperador. Yo crucé, no quiero morir así. Claramente yo soy el hijo del destino. Hay otro que cruzó y me ganó un paso. Lamentablemente, Qinlang ya no tuvo oportunidad. Shen Kongyue apuñaló ferozmente varias veces, dejándolo sin aliento. Si no hubiera sido porque yo llegué con gente, Shen Kongyue, aunque solo probó un poco de vino, probablemente habría muerto. Tú, si hubieras tenido este coraje antes, no habrías desperdiciado tantos años. Cuando se recupere, le invito a beber. Después de beber este vino, estamos a mano. Shen Kongyue también bebió algo borracha. ¿Por qué tienes tan buena suerte? En la vida anterior pudiste seguir a Qinlang y subir al poder. En esta vida también pudiste tener a este Jingxi. Claramente somos hermanas. ¿Sabes? En la vida anterior Jingxi dijo que yo no era tan buena como tú. Dijo que en la frontera la gente te elogiaba mucho. En ese momento pensé que era por el mérito de Qinlang. Y yo era su princesa heredera. ¿Cómo podía decir bien de otros? Pensé que recordaba las cosas de la vida anterior. Cada persona tiene su propia responsabilidad. Eres la esposa principal. Debes asumir la responsabilidad de la esposa principal. Jingxi nunca necesitó una florero sin cerebro que solo causara berrinches. Puede amar a muchas mujeres, pero solo la emperatriz puede caminar con él hasta el final. Aún no lo entiendes, Shen Kongyue. Él torció la boca. Yo no esperaba que esta cabeza de pescado pudiera entenderlo. Este final ya era muy bueno. En el 10º año, el emperador falleció. Jingxi ascendió al trono. Cumplió con su deber, abrió el comercio, alentó la innovación entre el pueblo, tomó cosas útiles de los papeles dejados por Qinlang y las consolidó. La dinastía era fuerte y el pueblo prosperó. Ziliangdi también dio a luz a un hijo, pero ya no le gustaba coquetear de manera astuta. A menudo venía a buscarme para jugar mahjong. ¿Los hombres de qué sirven? Pelean por esos sentimientos y no pueden retenerlos. Emperatriz, mejor seguirte en el palacio posterior y vivir cómodamente. En el harén posterior de Jingxi, además de nosotras las viejas de la residencia del príncipe heredero, no se podía juntar ni una mesa de mahjong. Mi emperatriz, no te canses tanto. Siempre me haces sentir que este emperador deberías hacerlo tú. ¿Cuándo me darás una pequeña princesa? Oh, olvidé decir que nuestro hijo ya tiene 3 años. Y Shen Kongyue, los asuntos del pasado ya eran demasiado para ella. Sorprendentemente se rapó la cabeza e ingresó a un templo como monja. Además de orar en el templo, salvaba a la gente. Realmente había gente que sinceramente la llamaba diosa.